Bienvenidos una vez más a su programa, Respuestas Evangélicas. El día de hoy vamos a analizar un tema muy importante acerca de la Biblia. Hay mucha gente que dice que la Biblia es católica, que sin la Iglesia Católica nosotros no tendríamos la Biblia. Los escritos del Nuevo Testamento fueron aceptados como sagradas escrituras por la Iglesia Católica en el año 382, 383. Y ellos dicen que a partir de ellos piensan que a partir de ese tiempo en que estos escritos fueron contemplados como sagrados, ya se inició por fin el tener la escritura, pero la Biblia tiene otro tipo de enseñanza al respecto. Segunda de Pedro 3, del 15 al 16, nos enseña tres cosas fundamentales. La primera es que Pedro ya citaba todas las cartas de Pablo desde el primer siglo. La segunda enseñanza es que estas cartas estaban al alcance incluso de los ignorantes, incluso de los débiles. Estaban al alcance de la iglesia. Y el tercer punto que aprendemos de esta enseñanza es que ya eran consideradas sagradas escrituras desde el siglo I, a la par de las demás escrituras. Entonces, ¿qué enseñanza nos deja esto? Simple y sencillamente, que si la Iglesia Católica aceptó las cartas paulinas como inspiradas por Dios hasta el año 380 y algo, bien por ellos. Pero la verdadera Iglesia de Cristo tiene las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento como sagradas desde el primer siglo. Muchas veces me han dicho, bueno, es que Jesús les mandó a predicar el Evangelio a sus apóstoles, no les dijo que fueran a repartir Biblias. Pero sabemos que Pablo era inspirado por el Espíritu Santo. Y no solamente fue inspirado a escribir, también fue inspirado a distribuir esos escritos. Y esto lo podemos comprobar en Colosenses 4:16. Hay otras porciones de la Escritura que sería bueno analizar. Muchas veces me han dicho, es que saben que Pablo no sabía que lo que él escribía sería parte del Nuevo Testamento. Pero la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 14:37, y todo aquel que sea profeta reconozca que lo que yo os escribo son mandamientos de Dios. Entonces Pablo sabía que lo que él escribía son mandamientos de Dios, a la par del no matarás, a la par del no hurtarás. Los mandamientos, lo que Pablo escribía eran mandamientos de Dios. Y como los de mandamientos del Antiguo Testamento, igual estos tenían que llegar a ser escuchados por toda la iglesia. Por eso es que Pablo se dedica a distribuir las Sagradas Escrituras, como lo dice Colosenses 4:16. Ahora, mucha gente me dice que la Escritura no basta para aprender toda la doctrina de la iglesia, que la escritura sola no basta, y Cristian Huerta en un debate con un cristiano evangélico dice que no hay porción en la escritura que diga que la escritura sola basta. Eso es lo que él comenta, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? En la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 4:6 que aprendamos de Pablo y de Apolos a no propasarse de lo que está escrito. Cuando yo he argumentado con este versículo, me han dicho, es que sabes qué, no, Pablo estaba hablando del Antiguo Testamento, pero bueno, esto es por ignorancia, ya que los primeros 6 capítulos de 1 Corintios tratan acerca de discusiones que estaban dándose en la iglesia de Corinto, discusiones porque unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Estaban discutiendo no el Antiguo Testamento, estaban discutiendo las enseñanzas apostólicas y estaban discutiendo yo soy de Pedro, de la misma manera que la Iglesia Católica ahora afirma yo soy de Pedro. Bueno, se siguen esas discusiones. ¿Cómo es que Pablo quiso dirimir estos problemas? ¿Cómo los quiso resolver? A través del decirles, ¿saben qué? No se propasen de lo que está escrito. Y si estamos hablando de enseñanzas
neotestamentarias, enseñanzas apostólicas. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Bueno, entonces nos tenemos que ir a las cartas apostólicas, nos tenemos que ir a la Biblia. Pablo decía, para resolver estos problemas, no propasarse de lo que está escrito. No debemos propasarnos de lo que está escrito. Entonces, si no nos podemos propasar, estamos limitados a la escritura y solo a la escritura. O como bien un sinónimo actual sería la Biblia y solo la Biblia. Hay fundamento para esa doctrina. Aquí el problema es que los apologetas católicos tienen el triste papel de atacar la suficiencia de la palabra de Dios porque saben que con Biblia en mano, debatiendo con un evangélico, bueno, la Biblia no les va a alcanzar. No alcanza para sostener muchas doctrinas que no tienen raíz en la Biblia, que no tienen fundamento en la Biblia, que no fueron enseñadas por Jesús, ni fueron enseñadas por sus apóstoles, ni practicadas por la iglesia. Entonces, desafortunadamente, lo que les queda pues, es el triste papel de atacar a la suficiencia de la palabra de Dios. Pero como lo decimos, 1 Corintios 4:6 dice que no debemos propasarnos de lo que está escrito, porque lo que está escrito son mandamientos de Dios, como lo dice Pablo en esa misma carta, 1 Corintios 14:37. Tan importante es que la iglesia tuviera acceso a esto, que Pablo distribuía los escritos apostólicos, como lo dice Colosenses 4:16. Estos escritos son mandamientos de Dios. Y no podemos hacerlo al lado simplemente porque no me conviene debatir con Biblia. Si tú tienes un amor genuino a Dios, debes tener un amor genuino a su palabra. Y si Dios es suficiente para ti, no necesitas otro Dios. Tampoco necesitas otra palabra más que la de Dios. Hay gente que me dice, no, es que no todo en la Biblia, no podemos nosotros limitarnos a lo que dice la Biblia. ¿A poco si la Biblia no dice cómo hacer tortillas, no puedes hacer tortillas porque no está en la Biblia? Les digo, bueno, la Biblia no es un manual para hacer tortillas. Pero esos argumentos dicen, bueno, es raro, pero lo hacen. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios que nos guía en medio de la oscuridad y que nos enseña doctrina. La palabra de Dios, podemos encontrar doctrina cristiana en la Biblia. Hay muchas doctrinas que surgieron después, hay muchas doctrinas inventadas después que no tienen raíz bíblica. Y la única manera que tienen de comprobar, de atacar, es atacando la credibilidad de la suficiencia de la palabra de Dios, argumentando muchas otras cosas Jesús hizo que no están anotadas en la Biblia, que si se escribieran no cabrían en todo el mundo. Es cierto, pero en Juan 20 la palabra dice, pero estas cosas se hicieron para que creamos. Muchas otras señales y prodigios hizo Jesús, pero estas se escribieron para que creamos. Entonces debemos basar lo que creemos en lo que está escrito, no en lo que no está escrito. La iglesia mormona predica lo mismo. La iglesia católica y la iglesia mormona tienen mucho en común. Para las dos iglesias, no todo está en la Biblia. Para las dos iglesias, se cree que hay otras enseñanzas que no están en la Biblia y que debemos practicar. Para los mormones es el libro de Mormón y Perla de Gran Precio. Para la iglesia católica es la tradición, que no tiene sustento bíblico. Yo puedo creer en las tradiciones católicas que tienen sustento bíblico, no porque sean tradiciones católicas, sino porque tienen sustento bíblico. Pero las tradiciones sin sustento bíblico, bueno. Ahora, regresando al tema principal. La Iglesia Católica dice que ellos son la vaca que nos dio la leche, es decir, son las creadoras de la Biblia y que nosotros amamos la leche, pero odiamos a la vaca que nos la dio. Es una mala alegoría porque si bien me dicen la Biblia no cayó del cielo, yo les puedo decir, claro, si te refieres a la cubierta de piel, si te refieres a las hojas, si te refieres a la tinta, no cayeron del cielo. Pero cada palabra que viene escrita en la palabra de Dios tiene un origen divino. Y eso es indebatible. Entonces, la vaca no sería la iglesia. Si Dios nos dio su palabra, pues yo tampoco creo que Él sea la vaca, pero Él es la fuente de donde viene la palabra de Dios. Él, en su voluntad, quiso que tuviéramos acceso a la palabra de Dios. Ahora bien, regresando al punto, ¿es la Biblia católica? No. El ADN de la verdadera iglesia se encuentra en su doctrina.
no se encuentra en su supuesta antigüedad. De eso hablaremos en otro video para hablar lo que es la sucesión apostólica y el primado de Pedro, que Gálatas 2 lo pone mucho en duda, pero hablaremos de eso en otro video. En este volveremos a decir, ¿es la Biblia católica? Absolutamente no. La iglesia del primer siglo tenía una doctrina muy distinta a la de la iglesia católica actual, ¿no? A la iglesia católica romana surgida siglos después. Entonces, hasta el año 380, la iglesia católica consideró sagradas a las cartas de Pablo. Eso es un hecho histórico irrefutable. Pero, segunda de Pedro 3, del 15 al 16, nos demuestra que no. Desde el primer siglo, Pedro ya citaba todas las cartas, que estaban disponibles hasta para los ignorantes, estaban disponibles hasta para los incrédulos, y que ya eran consideradas a la par de las demás escrituras. Entonces, la palabra de Dios era sagrada. El Nuevo Testamento ya era considerado palabra sagrada desde el primer siglo del cristianismo. Entonces, la Biblia no es católica. Dios les bendiga y hasta la próxima.